Ya. Bueno, vamos a iniciar de nuevo. Este es el nivel 1 del Seminario de Enseñanza y Crecimiento Espiritual. Antes de empezar a ver el curso, es importante entender el diagrama. A continuación va a aparecer un diagrama en su pantalla. En ese diagrama ustedes pueden ver una escalera, son 4 escalones. El primer escalón, segundo, tercero y cuarto. Junto al primer escalón del lado izquierdo, ahí dice adoración. Adoración es lo que todos los cristianos hacemos todos los domingos, y millones de cristianos alrededor del mundo lo hacen cada 8 días y entre semana. Asistimos a un lugar en donde cantamos, adoramos a Dios, escuchamos la palabra de Dios, y eso es muy bueno. Pero si no hacemos algo por crecer espiritualmente, entonces nos vamos a quedar allí por el resto de nuestra vida. Hay personas que llevan 5, 10, 15, 20 años haciendo esto y no pasan de únicamente ir los domingos a una reunión, recibir y luego irse para sus casas, y hay a quienes así se les va toda la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos cursos? Bueno, de adoración, crecer hacia la comunión, que es el nivel 1, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y esto implica conocer a Jesucristo, como está escrito arriba del escalón. El siguiente mes vamos a intencionalmente procurar crecer hacia el nivel 2, que es el discipulado. Y el discipulado consiste en crecer en Jesucristo. Vamos a aprender los hábitos que nos llevan a volvernos discípulos de Cristo. El siguiente mes, en abril, vamos a ver servir a Jesucristo, que es el ministerio. Vamos a aprender en ese nivel a descubrir nuestro ministerio y nuestros dones espirituales para ponerlos en práctica y llevarlos al campo donde está la mies. Y en mayo vamos a ver el nivel 4, que es compartir a Jesucristo, que es evangelismo, aprender a ganar almas para Cristo, personas para el reino de Dios. Y esas personas que ganamos, el objetivo es llevarlas, como ven la flecha que está ahí, llevarlas a la adoración y luego repetir el proceso para con ellas. Entonces, vamos a iniciar el nivel 1, descubriendo la familia de la iglesia. Ojalá todos puedan tener sus manuales de alumno. Es recomendable que los tengan. Si no los tienen, los pueden descargar gratuitamente desde nuestra página. En un rato vamos a poner los links. Vamos de cambio ya. Mejor que le estés. No dice nada. Es que no les dice así. Entonces, nivel 1, descubriendo la familia de la iglesia. Si usted tiene su manual de enseñanza, es muy recomendable que lo tenga. Y si no, lo puede descargar. Después de esta clase vamos a mostrarle cómo lo puede descargar desde nuestra página gratuitamente. Nos alegra, bienvenido a este curso, nos alegra que usted quiera saber acerca de la iglesia en casa. Si usted aprende a enseñar estos cursos, usted puede iniciar una iglesia en su casa
y aquellos que se reúnen en su casa, usted los puede llevar al crecimiento espiritual para que en un proceso de 1 año o 2 años, esas personas que recién conocieron a Cristo puedan después empezar una iglesia en su casa y repetir el proceso. El proceso es muy simple, es evangelizar a esos que evangelizamos, los discipulamos, los establecemos en las enseñanzas de Jesucristo, les enseñamos a descubrir su ministerio y sus dones, y luego los enviamos ¿a qué? A hacer exactamente lo mismo, y de esa manera nos podemos multiplicar. Esta clase, este nivel 1, es la introducción básica a la familia de la iglesia, ya que todos tenemos diversidad de trasfondos religiosos. Esta clase se ha diseñado para explicar quiénes somos y qué es nuestra iglesia local. Este curso está dividido en 4 sesiones. La verdad básica, la base para esta clase está en Efesios 2:19. Dice: usted es miembro de la propia familia de Dios y pertenece a la casa de Dios con cada cristiano. Hay 3 verdades claves en este pasaje de Efesios 2:19. La primera verdad clave es que la iglesia es una familia. La segunda verdad clave es que Dios espera que yo sea miembro de la familia iglesia. Y la tercera verdad clave es que un cristiano sin familia, iglesia, es un huérfano. La iglesia es una familia, la familia es el modelo para la iglesia y no la iglesia el modelo para la familia. La familia existe desde antes de la fundación de la iglesia. Entonces es la iglesia la que debe determinar cómo se comporta la iglesia. La familia determina el comportamiento de la iglesia, y como en una familia hay hijos que se procrean y esos hijos crecen y se van, de igual manera es la iglesia de Jesucristo. El ciclo de la vida natural es nacer, crecer, reproducirse, llegar a un clímax y morir. El ciclo de la vida espiritual lo comparó Jesús con el nuevo nacimiento de una criatura, lo comparó con el nuevo nacimiento de un ser espiritual. El ciclo de la vida espiritual es nacer, crecer, reproducirse, llegar a un clímax, solamente que en este caso no morimos, sino que nos vamos con el Señor. Entonces, la familia es el modelo para la iglesia. La iglesia es una familia. Dios espera que usted y yo seamos miembros de una. Y usted puede ser miembro de la iglesia ahí en su propia casa, si usted tiene a alguien con quien se reúna. Si una madre tiene a su hijo o a su hija, los dos reunidos en el nombre de Jesús pueden formar una iglesia. Dios está regresando la iglesia a la gente, a las casas, como era en el inicio del Nuevo Testamento, en el inicio de la iglesia que el Señor Jesucristo estableció, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, usted tiene que ser miembro, porque un cristiano sin iglesia es un huérfano. Es como alguien que no tiene papá, no tiene mamá, no tiene una casa. ¿Cuál es la meta de esta clase? La meta de esta clase es: yo me comprometeré, escriba allí si tiene su manual, al Señor Jesús y a la iglesia en casa como mi familia. La meta de esta clase: yo me comprometeré al Señor Jesús y a la iglesia en casa como mi familia. Ahora, ¿la iglesia local, la iglesia en casa es una familia? Sí, porque hay 4 cosas que nos unen. Nos une nuestra común salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho lo mismo por cada uno. Murió en la cruz, nos redimió con su sangre. Segundo, nuestra común declaración. Existimos como iglesia por la misma razón que todas las iglesias. Tercero, nuestra común estrategia.
tenemos los mismos propósitos que son los propósitos de Jesucristo. No tenemos que inventar nada, ya Jesucristo estableció qué es. Y número 4, tenemos la misma estructura, cuándo y dónde la cumplimos. Vamos entonces a pasar a la primera sesión, que es nuestra salvación. Gálatas 3, 26 al 28 dice: ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres. Somos cristianos, somos uno en Cristo. Bueno, ¿qué significa ser cristiano? La mayoría de las personas viven sin saber por qué. Existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es: ¿cuál es el significado de mi vida? Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones. Tienen un carro, otro carro, tienen esto, y siempre están con que cuando tenga esto voy a ser feliz. Algunos buscan la felicidad experimentando placer, alcohol, drogas, sexo y todo tipo de placeres que este mundo ofrece, y tampoco encuentran la felicidad. Algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal, haciéndose famosos. Pero la verdadera felicidad viene al encontrar, escriban allí, el propósito de Dios. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Por ejemplo, esta pila fue creada con un propósito, con el propósito de dar energía a algún dispositivo. Si yo quiero usar esta pila para cortar o para escribir o para jugar pelota, no va a servir, porque la pila no fue hecha para ninguna de esas cosas. La pila fue hecha para dar energía, y mientras la pila no se use para lo que fue creada, al igual cualquier objeto, al igual nuestras vidas, no vamos a encontrar la felicidad. Entonces, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Bueno, hay dos razones principales, hay otras más, pero hay dos razones principales por las cuales Dios nos creó. Primera razón es que Dios me hizo para amarme. Dice Jeremías 31:3 que Dios nos ha amado con amor eterno. En Efesios 1 del 4 al 5 dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, que por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos escogió en amor. Él nos creó para amarnos. Fuimos creados para ser amados por Dios y para amar a Dios. Tenemos esa necesidad de amar porque fuimos creados para amar y para ser amados. Segunda razón, fuimos creados para disfrutar una relación personal con Dios y administrar, escriban administrar, el resto de la creación de Dios. Esto nos hace especiales. Fíjense lo que dice Génesis 1, 28 y 29. Y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza. Somos la única raza creada a imagen y semejanza de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: llenen la tierra y administrenla con justicia y gobiernen en ella. Primera de Timoteo 6:17 dice que el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Juan 10:10, Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos creó para amarnos y nos creó para disfrutar una relación personal con Él y administrar todo lo que Él creó, empezando por administrarnos a nosotros mismos. Punto número 3. Cuando conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas, esto nos produce tremendos beneficios. Escuche los tremendos beneficios que hay de tener una relación personal con Dios y conocer a Cristo, de ser cristiano, pues. Conciencia clara, Romanos 8:1. Vida y paz, Romanos 8:6. Poder y fortaleza, Filipenses 4:13.
propósito, Romanos 8:28, confianza, Romanos 8:31, seguridad, Romanos 8:39, plenitud, Filipenses 4:19, libertad, Juan 8:32 al 36, ayuda en la debilidad, Romanos 8:26. Este es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué entonces la mayoría de las personas no son felices? Y hablamos que están incluidas muchas de las personas que se dicen ser cristianas. Bueno, en el inciso B vemos cuál es el problema. Y el problema es, primero, que el hombre tiene un deseo natural para controlar su vida y para ignorar los principios de Dios para vivir. Algunos cuando les hablas de Cristo te dicen, no, a mí no me molestes, tú ocúpate de tus propios asuntos. Otros tienen la filosofía de que si se siente bien, hazlo. Lo malo para ti es malo para ti, pero es bueno para otros. Tienen una mentalidad así. Y otros dicen, ¿sabes qué? No te metas con mi vida, es mi vida y yo hago lo que me dé la gana. Número 2, la Biblia cataloga esta actitud como pecado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El control de la propia vida, el vivir en nuestros propios términos, como Frank Sinatra una vez dijo, a mi manera, eso es lo que la Biblia llama pecado. Tercer punto, el pecado rompe nuestra relación con Dios y esto nos causa tenerle miedo a Dios y tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. Isaías 59:2 dice, el problema está en que sus pecados nos han separado de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados de su gracia. Número 4, cuando nuestra relación con Dios no es correcta, ocasiona problemas en cada área de nuestra vida. Matrimonio, relaciones, finanzas, trabajo, hijos, caso jurídico, en todas las áreas. 5, cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de resolverlos por ellos mismos antes de cedérselos a Dios. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Número 6, aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, tratamos formas erróneas para llegar a conocerle. Hay quienes dicen, no, yo no tengo por qué ser cristiano, mi familia es cristiana, ellos piden por mí. Otros dicen, no importa lo que creas, solo sé sincero. Otros dicen, cuando deje de hacer lo malo me acercaré a Dios. Es un engaño porque Cristo vino por los pecadores, vino por los malos, no vino por los buenos. Entonces, si usted quiere componerse o ser bueno para que Dios lo pueda aceptar, nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús vino por los pecadores, vino por los enfermos, no por los sanos. Número 6, aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, tratamos formas erróneas para llegar a conocerle. Entonces, otros dicen, iré a la iglesia. Muchos creen que porque van a la iglesia ya son cristianos, pero ir a la iglesia no me hace cristiano como ir a McDonald's no me hace una hamburguesa, ¿verdad? O ir a un taller mecánico no me hace un auto. O sea, eso no cambia nada. Otros dicen, voy a hacer buenas obras, ayudar a los pobres. Entonces, ¿cuál es la solución? Inciso 6. ¿Cuál es la solución? Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí hay 6 verdades. La primera verdad es que Dios mismo vino a la tierra como un humano para traernos a sí mismo. Dios tomó la iniciativa, descendió, visitó el planeta Tierra y se hizo hombre para comunicarnos su mensaje. Verdad número 2, si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo, Jesucristo no habría venido. Tenía que morir un justo y no había ningún justo. Tenía que derramar su sangre y Jesús lo hizo por amor a ti
por amor a mí. El camino a Dios es una persona, no es una religión, no es una doctrina. A mí a veces me dicen, ¿cuál es la religión verdadera? Le digo, ninguna. No existe religión verdadera, porque Jesús no vino a establecer ninguna religión. Él vino a establecer una relación de persona a persona. Dios con el hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. El camino a Dios es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Tercer verdad, Jesucristo ha resuelto el problema de tu pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Verdad número 4, Dios hizo esto porque nos ama y quiere que le conozcamos. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Timoteo 2:5 lo dice así, Dios está en un lado y la gente en el otro, y Jesucristo, hombre también, está entre los dos para unirlos en virtud de haberse dado a sí mismo por rescate por todos. Quinta verdad, Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con Él. Hagan de cuenta que un virus se desata y la gente está muriendo, pero descubren la cura para el virus. Aun cuando haya cura para ese virus, si yo no voy y pido la vacuna, me voy a morir. Ahora, si me muero, no va a ser culpa de que no hay una solución. Ya Dios trajo la solución. El virus del pecado que ha infectado la raza humana tiene una vacuna, tiene una cura, y esa cura es Jesucristo. Pero tenemos que nosotros, esta es la sexta verdad, Él espera que cada uno individualmente aceptemos, recibamos lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? Primero, reconocer, escriban allí, reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en tu vida y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda cosa que Dios quiere que yo haga, creer que Cristo murió para pagar por tus pecados y que resucitó y está a la diestra del Padre. Romanos 10:9 dice, y si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo, solo el de Jesús, que los hombres puedan invocar para ser salvos. Tercer cosa que tenemos que hacer, aceptar el regalo gratis de la salvación de Dios. No trates de ganarlo. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque es por gracia que ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuarta cosa que usted debe hacer es permitir que Jesucristo venga a tu vida y sea el director, el Señor de tu vida. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Los que creyeron nacieron de nuevo. Desde luego, no fue este un nacimiento corporal, fruto de pasiones y planes humanos, sino un producto de la voluntad de Dios. Apocalipsis 3:20, escuche la invitación del Señor Jesús a su vida. He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Número 5, tú puedes dar el siguiente paso haciendo una oración de dedicación a Dios. Si usted está viéndonos, por favor yo le pido que incline su rostro y cierre sus ojos. Ustedes que están aquí, por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos y repitan en voz alta conmigo esta oración, por favor, para recibir a Jesucristo en su corazón. Digan junto conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. En la cruz, tú diste tu vida para salvar a los pecadores. Yo soy un pecador. Yo creo en el sacrificio que tú hiciste en esa cruz al morir por mí y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Jesús, hoy abro mi corazón y te recibo dentro de mí como mi Señor y mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Jesucristo, hazme nacer de nuevo, hazme una nueva criatura, haz en mí el milagro del nuevo nacimiento. Enséñame el propósito para mi vida y enséñame el camino hacia el crecimiento y hacia el cielo. Gracias, Jesús, por entrar en mí. Amén. ¿Sabes? Si tú hiciste esto, tú eres salvo. Porque dice Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Y tú lo has hecho hoy. Si tú murieras el día de hoy, hiciste esta oración creyendo en tu corazón que Jesús resucitó y creyendo en su nombre, dice la Escritura que tú eres salvo, que tú te vas a ir al cielo. Pero este es el principio. Ahora, ¿cuáles son las dos señales externas? Ya has recibido a Cristo en tu corazón. Ahora, ¿cuáles son las dos señales externas que manifiestan que somos cristianos? Bueno, la señal interna es esta: recibir a Cristo en el corazón. Las dos señales externas son el bautismo y la cena del Señor. Ahora, ¿cuál es la importancia de ser bautizados? Si yo ya recibí a Cristo y soy salvo, ¿por qué tengo que ser bautizado? Bueno, ¿por qué debo ser bautizado? Hay tres razones básicas. Primero, para seguir el ejemplo establecido por Jesucristo. Dice Marcos 1:9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Segunda razón, porque Cristo lo ordena. Mateo 28:19-20, Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Y tercera razón, demuestra que realmente soy un creyente. Hechos 18:8 dice: y muchos de los que lo oyeron creyeron y fueron bautizados. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Es una orden de Cristo. Yo empezaba a asistir a un grupo y un día fuimos a un día de campo y yo escuché que Jesucristo mandó que seamos bautizados. Créeme, si Jesucristo hubiera mandado que nos pusiéramos de cabeza y diéramos vueltas, yo me pondría de cabeza y diera de vueltas, porque el Señor del universo, el mandamás, el mero, la más alta autoridad en el cielo y en la tierra, que es Jesucristo, dio la orden. Entonces es suficiente. Pero no solamente dio la orden, sino que Él puso el ejemplo y lo hizo. Y no solamente eso, sino que los primeros creyentes, todos ellos lo hacían para demostrar que eran creyentes. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Bueno, básicamente dos cosas. Primero, ilustra la sepultura y resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15:3-4 dice: Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó. Cuando uno se entrega a otro es un símbolo de muerte. Cuando es sumergido en el agua es símbolo de sepultura. Y cuando sale del agua es símbolo de resurrección.
Colosenses 2:12 dice: al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y también resucitados con Él. Segundo, ilustra mi nueva vida como cristiano. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6:4 dice: pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Ahora, esto es importantísimo. El bautismo no te hace un creyente, solo muestra que ya has creído. El bautismo no salva. Cristo, a través de la fe en Él, es quien nos salva. El bautismo es como un anillo de matrimonio. Este anillo de matrimonio que ustedes ven es el símbolo exterior de que yo un día me casé con mi esposa, un compromiso que hice en mi corazón y luego lo llevé a la práctica. Efesios 2:8-9 claramente dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿por qué ser bautizados? Ya vimos por qué debemos ser bautizados, cuál es el significado del bautismo. Ahora, ¿por qué ser bautizados por inmersión? ¿Por qué no nada más puedo echarle unas gotitas en su cabeza una aspersión de agua ahí sobre su cara? ¿Por qué tenemos que sumergir a las personas completamente dentro de agua, en un río, en una alberca, en un tambo, en una tina? Pero tiene que ser totalmente sumergido. ¿Por qué? Bueno, primero, porque Jesucristo fue bautizado de esa manera. Mateo 3:16 dice que cuando Jesús estaba siendo bautizado, después de que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, Jesús fue sumergido totalmente. Razón número dos, porque cada bautismo de la Biblia fue por inmersión. Hechos 8:38 y 39 dice que el eunuco mandó parar el carro, entonces Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, o sea, ellos se sumergió y lo subió del agua. Tercero, la palabra bautizar significa sumergir en agua, empapar totalmente. Bautizo del griego significa inmersión o sumergir. Y número 4, es lo que mejor simboliza un entierro y una resurrección. ¿Quién debe ser bautizado? Bueno, cada persona que ha creído en Jesucristo. Hechos 2:41 dice: así que los que creyeron su palabra fueron bautizados. Hechos 8:13 dice: Simón mismo creyó y se bautizó. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escuche, en la iglesia local esperamos hasta que nuestros niños tengan suficiente edad para creer y entender el verdadero significado del bautismo antes de bautizarlos. Aquí en mi casa, mi hijo Aleph, cuando tenía 7 años, me dijo: me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque he cometido cosas malas, me he portado mal y quiero bautizarme. Y yo le dije: todavía no, hijo. Y pasó un año y cada vez me decía: papá, me quiero bautizar. Y yo estaba renuente a hacerlo. Dije: pues ya cuando cumplo unos 12, 13 años. Y un día que fui a la cárcel, en un módulo de máxima seguridad en la penitenciaría, un amigo pastor interno allí preso me dijo: oye, tuve un sueño, me dijo, y el Señor Jesucristo me decía: dile a Beto que no impida que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces es necesario que como padres sepamos si sus hijos ya son conscientes de pecado, son conscientes del bien y el mal. Hay niños que a los 6 años ya son conscientes del bien y el mal, hay niños que a los 14 años todavía no. Entonces uno tiene que ver que realmente sea porque están arrepentidos de sus pecados. Mientras no haya eso, pues bueno, entonces
no se debe bautizar a los niños de 8, 9, 10, 11 años. Pero si hay conciencia de pecado y hay arrepentimiento, es importante hacerlo. En la iglesia en casa es necesario que cada creyente sea bautizado de la manera que Cristo estableció, aun cuando algunos hayan sido confirmados o bautizados de niños. Ahora, ¿cuándo debo ser bautizado? Tan pronto como haya creído. Hechos 2:41 dice: aquellos que creyeron fueron bautizados aquel mismo día. Hechos 8:35 al 38 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y díjole un eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Note que le bautizó inmediatamente después que recibió a Cristo. No hay razón para posponer su bautismo. Tan pronto ha decidido recibir a Cristo en su vida, usted puede y debe ser bautizado. Si espera hasta que sea perfecto, nunca se va a sentir lo suficientemente bien. Pregunta número 2 de cuándo. ¿Puedo ser bautizado con toda mi familia? Sí. Si cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo y cada uno ha recibido a Jesucristo en su corazón, entonces instamos a que las familias sean bautizadas todas juntas. Es hermoso cuando papá, mamá y los hijos se bautizan todos juntos. Es una expresión de compromiso maravillosa. El bautismo es una declaración de fe, sin embargo, no una tradición familiar. No se recomienda esperar a que todos los miembros de la familia sean cristianos para bautizarse, no, conforme vayan creyendo. ¿Qué debemos usar para ser bautizados? La Biblia no dice que debemos usar ropa blanca o especial. Se recomienda que si se puede, traiga una toalla y sandalias. Puede ser bautizado con toda su ropa, en short o en camiseta. ¿Tendré que decir algo? Muchos dicen: no bautizo, ¿por qué? Porque no sé qué decir. Bueno, es que el bautismo es por obediencia. Te van a preguntar tu nombre y por qué te quieres bautizar, y tú simplemente di: porque creo en Cristo, porque quiero obedecer a Cristo, por obediencia a Cristo. Es sumergido en el agua y luego va y se seca y espera a que otros pasen y a que acabe. Tercero, vamos a ver ahora el significado de la cena del Señor. Entonces, la señal interna es recibir a Cristo, y las dos señales externas son el bautismo, que se practica una sola vez, y la cena del Señor, que se debe practicar periódicamente. Jesús nunca pidió que celebrásemos su cumpleaños, nunca, pero sí nos instruyó que recordáramos su muerte, que celebráramos su muerte, sepultura y resurrección. Le dio a la iglesia dos símbolos visibles: el bautismo y la cena del Señor, como recordatorios de su muerte. La cena del Señor es una lección objetiva que representa una gran verdad espiritual. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Que algunos, no sé por qué la llaman Santa Cena, pero la Biblia dice que se llama la cena del Señor. En 1 Corintios 11, del 23 al 26, descubrimos que la cena del Señor es un hecho histórico. 1 Corintios 11, 23 dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es un hecho histórico. Es la celebración de nuestra independencia espiritual. En México celebramos un día en el año para celebrar la independencia de México. En Estados Unidos hay otra fecha, en Francia, en Suecia, en Rusia, tienen diferentes fechas en que hacen una gran celebración el día de su independencia. Bueno, nosotros tenemos un día de la independencia, y ese día es hoy, porque si hoy usted recibió a Cristo, usted está siendo liberado. Y si ya recibió a Cristo hace 20 años, tenemos que celebrar. Los primeros cristianos celebraban todos los días la resurrección de Cristo. Es un hecho histórico. Número 2,
Es un recordatorio. El 11:24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. No dice que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, absolutamente no. Es un recordatorio, lo dijo enfáticamente Jesús, en memoria de mí. Tercero, es un símbolo. 1 Corintios 11:24 dice, asimismo tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Es un símbolo como este símbolo que yo traigo. Es un anillo, simboliza que estoy casado. Número 4 es una proclamación de fe. En el 11:26 dice, así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Ahora, ¿quién debe tomar la cena del Señor? Solo aquellos que han creído en Jesús. Marcos 14, del 22 al 26, Jesús no celebró la cena del Señor con las multitudes, la celebró con sus discípulos. Entonces debemos tener cuidado de que cuando compartamos esta maravillosa práctica, si hay personas nuevas que no han recibido a Cristo, pedirles que se abstengan. Esto es para los que han creído. En el 11:29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿cómo me preparo para la cena del Señor? Hay dos extremos. Hay quienes no la practican nunca o una vez al año cuando mucho. Y hay quienes lo hacen y lo hacen de una manera tan ligera que simplemente ahí está el pan y la copa y quien quiera. No, tiene que haber un balance. Ahora, ¿cómo me preparo? Así como nos lavamos las manos antes de comer, de la misma manera debemos limpiar nuestras vidas antes de participar de la cena del Señor. Sería absurdo que si va uno a comer y tiene las manos sucias, diga, no voy a comer porque pues tengo las manos sucias y si como con las manos sucias me enfermo. Obvio que si comen con las manos sucias se enferman. Los doctores afirman que la mayoría de las enfermedades entran por la boca, por lo que comemos. A veces no tanto porque el alimento esté mal, sino porque comemos con las manos sucias. Y cuando comemos con las manos sucias, toda esa contaminación entra y nos enferma. Y hay quienes hasta se han muerto por comer con las manos sucias. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y nos lavamos las manos y luego regresamos y comemos. Pero el tener las manos sucias no impide que tengamos que comer. Espiritualmente, la cena del Señor es alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, si vamos a participar de la Santa Cena, de la cena del Señor, del cuerpo y la sangre de Cristo, y hay pecado en nuestras vidas, estamos sucios, y lo hacemos de todas maneras, nos vamos a contaminar. La Escritura habla claramente de que si lo hacemos indignamente, seremos culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que vamos a dar cuenta de su sangre, que van a suceder tres cosas: debilidad, enfermedad, incluso hasta muerte. Pablo les dice, por eso algunos se han muerto, porque han comido del pan y bebido de la copa indignamente, sin limpiarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de participar de la cena del Señor? Dice 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Note que no dice absténgase. Muchos por ignorancia creen que son muy espirituales y dicen, hoy no participo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquella persona que dice, hoy no participo?
quiero continuar con mi pecado, no me quiero arrepentir, quiero seguir pecando. Pero cuando usted es enfrentado con esta verdad y con este riesgo, usted tiene que prepararse, orar, ponerse a cuentas con Dios, limpiar su corazón con la sangre de Cristo y entonces participar. Hay 4 cosas que hay que hacer antes de participar. La primera es autoexaminarse. Esto es, examínate. Nosotros aquí damos 2 o 3 minutos para que cada uno confiese sus pecados a Dios, para que cada uno examine su vida. La segunda cosa es confesar nuestros pecados a Dios. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Jesucristo nos limpia si le confesamos nuestros pecados. Tercer cosa, rededicarnos al Señor. Romanos 12:1 dice, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si estamos haciendo algo malo, le pedimos perdón a Dios y nos rededicamos. Señor, no lo voy a hacer, con tu poder no lo voy a hacer. Voy a poner un ejemplo muy simple. Haga de cuenta que usted no puede controlar las malas palabras que salen de su boca. Y cada vez que dices otra vez y otra vez y otra vez y ora y le pide a Dios y pide a otros, ¿sabe qué? Usted necesita fortaleza espiritual que viene a través del pan y de la copa. Porque si como del pan y bebo de la copa indignamente, entonces eso me va a traer debilidad, enfermedad y muerte. Pero si como de la copa y si bebo de la copa y como del pan dignamente, eso me va a traer fortaleza, me va a traer salud y me va a traer vida. Entonces usted va a ser más fuerte contra el pecado, va a tener más poder contra el pecado si usted participa de la cena del Señor periódicamente. Y número 4, decidir restaurar relaciones rotas. Ver en su corazón con quienes está pues enojado, molesto, distanciado, y decidir enviar una carta, hacer una llamada, ir personalmente, arreglar las cosas, porque en cuanto dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos. Y Jesús lo dijo en Mateo 5, 23-24, cuando traigas tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. La frecuencia de observar la cena depende de cada iglesia y de su deseo de dar testimonio del Salvador, y debe hacerse en la reunión de creyentes, no cuando haya nuevos. Entonces yo sugiero que si no lo ha hecho nunca, que lo empiece a hacer por lo menos cada mes. No necesita de un pastor, Jesucristo está allí. Tome usted pan, tome usted jugo de uva o vino, un poquitito, es un traguito, nada más. Póngase a cuentas con Dios, lea 1 de Corintios 11, los textos que hemos leído aquí. Recuerde las palabras de Cristo, dé gracias por el pan, cómalo, dé gracias por la copa, tómela y luego dele gracias a Dios por permitirle participar de su sangre. Esta ha sido la lección 1 del nivel 1. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y regresamos para la sesión número 2.